¿Puede un amor prohibido destruir a una de las familias más poderosas del continente? ¿Y si ese romance secreto terminara en la mayor tragedia que el Perú colonial haya visto jamás? ¿Hasta dónde puede llegar un corazón cuando decide desafiar todas las reglas de su época? ¿Podría un amor prohibido poner de rodillas a la familia más poderosa de todo un imperio? ¿Y si te dijera que en el Perú colonial existió una historia tan intensa y sangrienta que permaneció oculta más de 3 siglos? 15 de agosto de 1721, Lima, la capital del Virreinato del Perú. Ese día quedó marcado como el inicio del mayor escándalo de la aristocracia colonial, una tormenta que arrasó con una de las casas más influyentes de toda América bajo dominio español. Doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel, marquesa de San Lorenzo, apenas contaba con 22 años cuando tomó decisiones que desencadenaron una tragedia devastadora. 19 vidas fueron arrebatadas, y el apellido Mendoza desapareció para siempre de los registros del virreinato. Era la mujer más rica de la capital. Controlaba minas de plata en Potosí, extensas haciendas de caña en la costa, palacios en el corazón de Lima y el monopolio exclusivo del comercio de esclavos en todo el territorio. Su linaje noble, su educación en conventos selectos y su matrimonio con el hijo del conde de Chinchón la situaban como un ejemplo perfecto de la nobleza española en ultramar. Pero tras esa fachada impecable se escondía una verdad que nadie sospechaba. Durante 4 años había mantenido un vínculo secreto con Amaru, un hombre esclavizado de origen inca. Lo que comenzó como miradas furtivas en los jardines familiares se convirtió en un vínculo tan poderoso que Esperanza estuvo dispuesta a incendiar todo su mundo por él. Hubo un matrimonio secreto, un embarazo escondido, un plan de fuga cuidadosamente diseñado y, cuando fueron descubiertos, una represalia tan feroz que las calles empedradas de Lima se tiñeron de rojo durante 3 días. La historia real del amor imposible entre una marquesa española y un descendiente de los incas dio lugar a la masacre más documentada del Perú colonial, un suceso que permaneció en las sombras por más de 300 años hasta que manuscritos hallados en los archivos secretos del Palacio de los Virreyes revelaron la verdad. Si te apasionan las historias donde el amor rompe barreras y desafía el poder establecido, te invito ahora mismo a suscribirte al canal y activar la campana, porque esta narración no solo va a sorprenderte, también te mostrará el precio que algunas personas han pagado por amar en libertad. Agosto de 1721. Lima brillaba como la joya más codiciada de la corona española en el continente. Desde allí se controlaban las riquezas de medio hemisferio, la plata de Potosí, el oro de Charcas, las esmeraldas de Nueva Granada y el tráfico con Asia a través del legendario galeón de Manila. En ese universo de opulencia inimaginable, la familia Mendoza y Villarroel era sinónimo de poder absoluto. El marqués don Baltasar de Mendoza y Villarroel, con 58 años, había construido a lo largo de 4 décadas un imperio que superaba incluso a algunas casas nobles de la propia España. Sus dominios iban desde Lima hasta el Cusco. El Palacio de San Lorenzo, en pleno centro de la capital, era considerado el más lujoso después de la residencia del virrey. La hacienda Santa Rosa, en el Valle del Rímac, albergaba a más de 800 trabajadores esclavizados en los campos de caña. A eso se sumaban las minas de San José y San Pedro en Potosí, responsables de producir alrededor del 15% de toda la plata extraída del virreinato, además del monopolio exclusivo para la importación de africanos esclavizados en todo el Perú. Esperanza, hija mía, decía don Baltasar mientras paseaban por los jardines del palacio familiar, cuando yo falte, serás la mujer más poderosa de toda América. Pero con ese poder vienen también responsabilidades que no puedes ignorar. Doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel había cumplido 22 años en julio de ese mismo año. Su belleza llamaba la atención incluso en una ciudad llena de damas distinguidas, piel clara como el mármol de Carrara, cabellos negros como el azabache, ojos pardos heredados de su madre andaluza y una elegancia natural pulida gracias a 8 años de formación en el exclusivo convento de Santa Catalina de Siena. Allí, donde solo ingresaban hijas de la más alta nobleza, había aprendido latín, francés, música, pintura, bordado y todas las disciplinas propias de una dama aristocrática. Las madres dominicas veían en ella un ejemplo de virtud cristiana y refinamiento social. Esta joven posee la gracia y la sabiduría necesarias para convertirse en una gran dama de la sociedad limeña, comentó Sor María del Rosario cuando Esperanza alcanzó los 20 años. Todos coincidían, estaba destinada a ser una marquesa digna de los linajes más elevados.
En el mes de enero del año 1720, don Baltasar había logrado asegurar lo que muchos consideraban la unión matrimonial más provechosa de todo el virreinato. Su hija, Esperanza, sería desposada con don Fernando de Mendoza y Leiva, conde de Chinchón e hijo del antiguo virrey del Perú. La ceremonia se llevó a cabo en la imponente Catedral de Lima, con la presencia del virrey en funciones, y su fastuosidad fue tan descomunal que superó con creces el gasto anual de muchas ciudades coloniales. Don Fernando, un hombre de 28 años, formado en las prestigiosas universidades de Salamanca y Madrid, era dueño de vastas propiedades tanto en España como en el Perú. Como marido, se mostraba atento y considerado. Como administrador, demostraba una habilidad natural para los negocios y una ambición que no conocía límites. Reunía todas las cualidades para ser considerado el aliado perfecto en la consolidación del poder de los Mendoza. Sin embargo, bajo la superficie de ese enlace ideal, Esperanza escondía un secreto que, al ser revelado, no solo amenazaría con deshacer su matrimonio, sino que también pondría en riesgo toda la estructura familiar levantada a lo largo de 5 generaciones. Ese secreto llevaba un nombre: Amaru. Un joven de 26 años, distinto a cualquier otro esclavizado que hubiera existido en el Perú colonial. Su linaje era extraordinario, descendía de la nobleza inca. Su bisabuelo había sido curaca de Cusco antes de la llegada de los conquistadores. Amaru no había llegado a Lima como un siervo ordinario, sino como parte de un acuerdo político complejo entre las autoridades coloniales y los caciques de la región surandina. En el año 1715, don Baltasar lo adquirió, no por su fuerza física, sino atraído por su inteligencia sobresaliente. Amaru dominaba el quechua, el español y el latín, conocía los sistemas administrativos tanto de los incas como de los españoles, poseía una visión profunda de la minería, la agricultura y el comercio, lo que lo hacía un administrador excepcionalmente valioso. Era un hombre alto, de casi 1,80 m, con la complexión atlética característica de los pueblos andinos, piel cobriza que reflejaba la luz del sol limeño y rasgos que transmitían la nobleza de su estirpe. Más allá de su físico o de sus conocimientos, lo que realmente distinguía a Amaru era su dignidad innata. Tenía una presencia magnética que imponía respeto incluso en su condición de esclavizado. Don Baltasar lo percibió de inmediato y lo designó encargado de supervisar todas las propiedades de la familia fuera de Lima. Era el único esclavo con acceso directo a los libros de cuentas, con permiso para viajar libremente por el virreinato y con pleno conocimiento de los secretos comerciales de los Mendoza. Solía repetir ante sus socios: Amaru no es un esclavo común, es mi mano derecha, conoce mis negocios mejor que mis propios hermanos. Es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ese nivel de confianza le otorgó a Amaru privilegios sin precedentes. Disponía de una habitación propia dentro del palacio familiar, se sentaba en la mesa principal siempre que no había invitados de alto rango, tenía acceso ilimitado a la biblioteca y vestía con ropas de calidad que lo diferenciaban claramente de otros esclavos. Lo que para don Baltasar era muestra de sabiduría y previsión como amo, con el tiempo se transformaría en el punto de quiebre que amenazaría todo lo que había edificado. El primer encuentro entre Esperanza y Amaru ocurrió en marzo del año 1717, cuando ella tenía 18 años y recién había regresado del convento para iniciar los preparativos de su matrimonio. Paseando por los jardines del palacio, se cruzó con Amaru, que revisaba los registros de producción de las haciendas de la costa. «Señorita», dijo él con una reverencia solemne, «permítame felicitarla por su próximo matrimonio. La servidumbre entera celebra su felicidad». Sorprendida, Esperanza lo escuchó expresarse con una elegancia inusual. Nunca había oído a un esclavo hablar con tanta corrección. «Gracias», contestó ella con curiosidad. «¿Cuál es su nombre?» «Amaru, señorita. Administro las propiedades de su señor padre». Lo que parecía una conversación trivial fue, en realidad, el inicio de un vínculo que crecería durante 4 años hasta convertirse en el amor más peligroso y devastador de toda la historia colonial del Perú. En abril de aquel mismo año, los jardines del Palacio de San Lorenzo comenzaron a ser el escenario secreto de encuentros que, poco a poco, marcarían un destino irreparable para Lima. Lo que nació como charlas ocasionales entre la hija del marqués y el administrador de confianza, fue evolucionando hacia un terreno mucho más arriesgado. Esperanza quedó fascinada con la mente brillante de Amaru. En el convento había tratado con sacerdotes cultos,
maestros eruditos y visitantes de noble cuna, pero jamás había conversado con alguien que dominara con tanta amplitud y claridad los asuntos del mundo. En una de esas charlas, mientras revisaban juntos las flores del jardín, Esperanza preguntó sobre las minas de Potosí. ¿Es cierto que producen tanta plata como se dice? Amaru respondió con el tono sereno y respetuoso que lo caracterizaba: Potosí es como una montaña que sangra plata, señorita. Pero esa riqueza tiene un precio altísimo. Cada año miles de indígenas pierden la vida en las entrañas de la tierra. Aquellas palabras abrieron en Esperanza una visión que jamás había contemplado. En el convento le habían enseñado que el imperio español era un regalo civilizador para América. Amaru, en cambio, le mostraba la otra cara: explotación, sufrimiento y destrucción de culturas enteras. ¿Usted recuerda el imperio de los incas?, preguntó ella con genuina curiosidad. No lo recuerdo personalmente, señorita, contestó él, porque nací bajo dominio español. Pero mi abuelo me narraba historias de un tiempo en que los incas gobernaban desde Cusco hasta Quito. Era un mundo distinto, con su propia organización, creencias y sabiduría. Durante meses, los encuentros se mantuvieron dentro de límites aceptables. Ella preguntaba, él respondía. Ella mostraba curiosidad, él ofrecía conocimiento. Sin embargo, con cada conversación iba surgiendo algo más profundo. Esperanza descubría en Amaru no solo inteligencia, sino sensibilidad, capacidad de reflexión y una nobleza interior que contrastaba con la superficialidad de muchos nobles que conocía. Amaru, por su parte, hallaba en Esperanza un interés genuino por comprender, una disposición que no encontraba en ninguna otra mujer española. El punto de inflexión ocurrió en septiembre de 1717, durante la festividad en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de Lima. Los Mendoza organizaron en su palacio una celebración colosal, a la que acudió toda la aristocracia limeña. María del Carmen, quien había criado a Esperanza desde niña, comenzó a sospechar que algo más se ocultaba detrás de esas reuniones. Sin embargo, su lealtad hacia la joven marquesa era absoluta, y decidió guardar silencio. En aquella biblioteca silenciosa, rodeados de manuscritos y registros de minas, Esperanza y Amaru fueron construyendo una intimidad que desafiaba todas las barreras de la época. Conversaban de filosofía, de poesía, de los miedos más íntimos y de los sueños imposibles. Una noche, mientras revisaban los informes de Potosí, Amaru le preguntó a Esperanza cómo sería un mundo sin diferencias de raza ni de clase. Ella lo miró en silencio, y él respondió con la calma de quien había vivido entre dos realidades: sería un mundo donde las personas pudieran amarse por lo que son, no por lo que la sociedad les impone. En el mes de enero de 1718, Esperanza dio un paso irrevocable. Le entregó a Amaru una carta escrita en noches de insomnio, confesando que su afecto ya no era simple admiración, lo amaba con una fuerza que la asustaba y la liberaba al mismo tiempo. Amaru guardó esas palabras como su mayor tesoro, y en su respuesta, con la caligrafía aprendida en la administración, le confesó que desde el primer día había sabido que ella era diferente a todas las mujeres que había conocido. Durante los meses siguientes, intercambiaron decenas de cartas que se convirtieron en una escuela secreta de amor. Ella escribía sobre sus dudas y anhelos, él respondía con poemas en quechua y reflexiones sobre el destino. En el mes de junio de ese mismo año, tomaron la decisión que sellaría para siempre su camino. Eligieron la capilla privada del palacio, un espacio sagrado, como escenario de su unión. Ante el altar de la Virgen del Carmen, Amaru se atrevió a pronunciar por primera vez el nombre de Esperanza sin títulos ni distancias. Si damos este paso, estaremos unidos para siempre, susurró con determinación. Ella respondió que prefería perderlo todo antes que vivir sin él. Esa noche, en la penumbra, dos mundos que la conquista había separado se unieron en un juramento íntimo. No hubo testigos ni documentos, solo la certeza de que ante Dios eran marido y mujer. A partir de entonces, vivieron un matrimonio secreto. Cada encuentro se convertía en un instante robado al tiempo y a la vigilancia. Esperanza se escabullía del palacio para encontrarse con Amaru en capillas olvidadas, jardines ocultos y en las orillas del Rímac, donde la madrugada era cómplice de su amor. Él le compartía leyendas de sus ancestros, le cantaba en quechua y le enseñaba la sabiduría de su pueblo. Ella, a cambio, le leía poesía española, lo introducía en la filosofía que había aprendido en el convento y lo enriquecía con su visión del mundo europeo.
Era una educación mutua, un intercambio de almas que los acercaba cada vez más, aunque también los alejaba del mundo real donde su amor no tenía lugar. En diciembre de 1718, Esperanza descubrió algo que cambiaría todo el curso de su historia. Estaba embarazada de Amaru. La noticia la llenó de una alegría que no podía expresar a nadie, pero también de un terror que la mantenía despierta por las noches. En la sociedad colonial peruana, una marquesa, embarazada de un esclavo, enfrentaba no solo la desheredación y el exilio, sino posiblemente la muerte. Amaru, mi amor, le confesó durante uno de sus encuentros secretos en la capilla, llevo a nuestro hijo en mi vientre. Amaru se arrodilló ante ella y besó suavemente su vientre a un plano. Mi amor, nuestro hijo será el símbolo de que el amor verdadero puede unir mundos que parecen eternamente separados, pero mantener en secreto un embarazo en una sociedad donde cada movimiento de una marquesa era observado y comentado, requeriría un nivel de engaño que pronto se volvería insostenible. La historia de amor prohibido está llegando a su punto más peligroso. Si quieres saber cómo Esperanza logra ocultar su embarazo y qué consecuencias terribles tendrá su descubrimiento, suscríbete y activa las notificaciones. La tragedia que está por venir cambiará para siempre la historia de Lima colonial. Enero de 1719. El Palacio de San Lorenzo despertaba cada mañana sin que nadie sospechara que en su interior crecía el secreto más peligroso del virreinato del Perú. Esperanza, ahora embarazada de 2 meses, enfrentaba el desafío más difícil de su vida, ocultar su estado durante el tiempo necesario para planear una fuga definitiva. El primer obstáculo era su esposo, don Fernando de Mendoza y Leiva. Aunque su matrimonio había sido arreglado y carecía de pasión verdadera, don Fernando era un hombre atento que había notado cambios sutiles en el comportamiento de su esposa. Esperanza, querida, le comentó durante el desayuno familiar. Últimamente te veo cansada. ¿Te sientes bien? Esperanza había preparado respuestas para estas preguntas inevitables. He estado estudiando mucho los libros de contabilidad de papá. Quiero entender mejor nuestros negocios. Don Baltasar, que desayunaba con ellos, se sintió orgulloso. Excelente, hija mía. Una marquesa debe conocer todos los aspectos de su patrimonio, pero el engaño más difícil no era con su esposo o su padre, sino con María del Carmen, su doncella personal. María tenía el ojo entrenado de una mujer que había servido en el palacio durante 15 años y había visto nacer a Esperanza. Señora marquesa, le dijo María mientras la ayudaba a vestirse una mañana, ¿no será que está esperando un bebé? He notado algunos cambios. Esperanza sintió que el corazón se le detenía, pero logró mantener la compostura. María, no digas tonterías. Solo he estado comiendo más dulces de lo habitual. María del Carmen no estaba completamente convencida, pero su lealtad hacia Esperanza era inquebrantable. Si su señora necesitaba mantener un secreto, ella la ayudaría, sin hacer preguntas. Mientras tanto, Amaru vivía su propio infierno de ansiedad. Como administrador de las propiedades, tenía que viajar constantemente por el virreinato, supervisando las haciendas y minas. Estas ausencias lo mantenían alejado de Esperanza durante semanas, sin poder saber cómo estaba evolucionando su embarazo. Durante uno de estos viajes a Potosí, en marzo de 1719, Amaru tomó una decisión que cambiaría todo. Comenzó a vender secretamente pequeñas cantidades de plata de las minas familiares para acumular dinero para la fuga. No era un robo masivo que pudiera ser detectado inmediatamente, sino pequeñas sustracciones que pasarían desapercibidas en la inmensidad de la producción minera de los Mendoza. Cada onza de plata robada representaba una semana más de libertad para él y Esperanza. Mi amor, le escribía en sus cartas desde Potosí, estoy preparando todo para que cuando nuestro hijo esté por nacer podamos escapar hacia el norte. He contactado con comerciantes que pueden llevarnos hasta Nueva Granada, donde podremos comenzar una nueva vida.
En abril de 1719, cuando Esperanza tenía 5 meses de embarazo, el plan de fuga tomó forma concreta. Amaru había acumulado suficiente plata robada como para comprar pasajes en un barco que zarpara del puerto del Callao hacia Cartagena de Indias. Allí, con nuevas identidades, podrían establecerse como comerciantes prósperos y criar a su hijo en libertad. Pero mantener oculto un embarazo de 5 meses requería medidas cada vez más desesperadas. Esperanza había comenzado a usar corpiños especiales que comprimían su vientre, vestidos cada vez más holgados, y había dejado de participar en actividades sociales que requerían vestimenta ajustada. Hija, le comentó don Baltasar durante una cena familiar, hace meses que no te veo en las tertulias del virrey. ¿Ocurre algo? Papá, he estado dedicando tanto tiempo a estudiar los negocios familiares que he descuidado un poco la vida social. Prometo retomar las actividades pronto, pero pronto era exactamente lo que Esperanza no tenía. Su embarazo estaba llegando al punto donde sería imposible ocultarlo por mucho tiempo más. En mayo de 1719 ocurrió el incidente que casi los descubre prematuramente. Durante una misa familiar en la capilla privada del palacio, el mismo lugar donde habían consumado su amor, Esperanza sufrió un mareo tan severo que se desmayó frente a toda la familia. Don Fernando la levantó inmediatamente en brazos. Llamen al médico. El doctor Jerónimo de Valdés, médico personal de la familia Mendoza, examinó a Esperanza mientras toda la familia esperaba, ansiosa en la antesala. Era un hombre de 55 años con décadas de experiencia, atendiendo a la aristocracia limeña. Después de 20 minutos de examen, el doctor salió con una expresión preocupada. Don Baltasar, necesito hablar con usted y don Fernando en privado. En el despacho familiar, el doctor Valdés comunicó su diagnóstico. Señores, la marquesa presenta todos los síntomas de un embarazo avanzado. Calculo que está de aproximadamente 5 meses. Don Fernando se sintió confundido. Doctor, ¿está seguro? Esperanza no me había dicho nada. Es posible que ella misma no se haya dado cuenta, don Fernando. Algunas mujeres tienen embarazos silenciosos, pero según mis observaciones, el bebé debería nacer en septiembre. La noticia llenó de alegría a don Baltasar, un nieto, el heredero de los Mendoza. Don Fernando también se sintió feliz, aunque ligeramente desconcertado por no haber sido informado por su esposa. Es una noticia maravillosa, aunque me extraña que Esperanza no me haya confiado sus sospechas. Cuando el doctor comunicó a Esperanza que su embarazo había sido descubierto, ella sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ahora tendría que explicar un bebé que nacería con rasgos que podrían revelar su origen mestizo. Doctor, le preguntó con voz temblorosa, ¿cuándo calcula que nacerá el bebé? Según mis cálculos, señora marquesa, a finales de septiembre será un bebé de septiembre concebido. Probablemente en enero. Esperanza hizo cálculos rápidamente. Si el bebé nacía en septiembre y había sido concebido en enero, las fechas coincidían perfectamente con su vida matrimonial. Nadie sospecharía que el verdadero padre era Amaru, pero también se dio cuenta de que tenía solo 4 meses para ejecutar el plan de fuga. Después de septiembre, sería demasiado tarde para escapar sin despertar sospechas fatales. Esa noche, escribió la carta más urgente de su vida a Amaru. Mi amado esposo, el doctor ha descubierto mi embarazo. La familia cree que el bebé es de don Fernando. Tenemos hasta agosto para escapar o estaremos perdidos para siempre. Acelera todos los planes. Nuestras vidas dependen de ello. La respuesta de Amaru llegó una semana después desde Cusco, donde supervisaba las haciendas de la región. Mi amor, he recibido tu carta. Todo está preparado para nuestra fuga a finales de julio. He acumulado suficiente oro y plata. He contactado con un barco que zarpará del Callao el 25 de julio hacia Cartagena. Resiste un poco más.
La libertad está muy cerca. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que sus cartas secretas estaban siendo interceptadas por alguien en quien confiaban completamente. María del Carmen, la doncella de Esperanza, había comenzado a sospechar la verdad y había decidido proteger a su señora de la única manera que conocía. Julio de 1719. El calor del invierno limeño creaba una atmósfera sofocante en el Palacio de San Lorenzo, pero nada comparado con la tensión que se acumulaba mientras Esperanza y Amaru preparaban secretamente su fuga definitiva. Esperanza, embarazada de 7 meses, había logrado mantener el engaño familiar argumentando que su bebé sería prematuro. Su vientre, aunque evidente, no parecía desproporcionado para un embarazo de 5 meses. Según el diagnóstico oficial del Dr. Valdés, los preparativos finales para la fuga se habían intensificado. Amaru había regresado de Cusco con una bolsa de cuero que contenía el equivalente a 3 horas pesos de plata en monedas y joyas, una fortuna suficiente para establecerse cómodamente en cualquier lugar de América. Mi amor, le susurraba a Amaru durante sus encuentros secretos en la biblioteca. El barco Santa Isabel zarpará del Callao el 25 de julio. El capitán Rodrigo Márquez ya recibió el pago por nuestros pasajes. Nos esperará en el muelle a las 4 de la madrugada. Esperanza había diseñado un plan meticuloso para su desaparición. Dejaría una carta explicando que había decidido retirarse a un convento de clausura en Cusco para preparar espiritualmente el nacimiento de su hijo. Esto le daría varias semanas antes de que alguien descubriera que nunca había llegado a su destino. Amaru, mi vida, le respondía, mientras acariciaba su vientre. Nuestro hijo nacerá libre. Será ciudadano de Nueva Granada, no esclavo del Perú. Crecerá sabiendo que sus padres se amaron lo suficiente como para sacrificar todo por él. Pero había una persona en el palacio que conocía todos sus movimientos con una precisión que no habían calculado. María del Carmen, la doncella personal de Esperanza, había servido a la familia Mendoza durante 15 años. Había cambiado los pañales de Esperanza cuando era bebé. La había consolado durante sus pesadillas infantiles. La había ayudado a prepararse para su primera comunión. Para María del Carmen, Esperanza no era solo su empleadora, era como una hija. Durante las últimas semanas, María había notado cambios que confirmaban sus sospechas más terribles. Esperanza recibía y enviaba cartas secretas que escondía inmediatamente. Su comportamiento era el de una mujer enamorada, pero no de su esposo. Y, sobre todo, su embarazo no se correspondía con las fechas de su vida matrimonial. Dios mío, se decía María del Carmen mientras organizaba la ropa de Esperanza, mi niña se va a destruir y va a destruir a toda su familia. El 20 de julio de 1719, apenas 5 días antes de la fuga planeada, María del Carmen tomó la decisión más dolorosa de su vida. Interceptó una carta que Amaru había escrito para Esperanza y, con el corazón encogido, la entregó en manos del marqués don Baltasar. Con lágrimas que parecían quemarle los ojos, dijo en voz entrecortada, «Señor, lo que voy a mostrarle destruirá su alma, pero no puedo callarlo más». El marqués abrió el sobre y leyó unas palabras que lo atravesaron como un puñal. «Mi amada Esperanza, en 3 días seremos libres. Nuestro hijo nacerá bajo la luz de la libertad y no bajo las cadenas de la opresión. Te amo más que a mi propia vida y estoy dispuesto a enfrentar cualquier sombra con tal de regalarte la felicidad que mereces. Tu esposo eterno, Amaru». El silencio que siguió en aquel despacho parecía no tener fin. Don Baltasar releía la carta una y otra vez, como si deseara que el significado cambiara. Finalmente, María murmuró con voz apenas audible, «Señor, he sospechado durante meses, pero solo ahora tengo la certeza. La señora Esperanza ama a Amaru, el hijo que espera es suyo y en 2 días pretenden escapar». El marqués sintió que todo su mundo se resquebrajaba. Su hija, orgullo de su linaje y heredera de su fortuna, había quebrantado no solo la honra de su familia, sino también las bases de su clase. Con un hilo de voz helada, exclamó,
si esto se sabe, mi estirpe será aniquilada para siempre. ¿Comprendes lo que me dices? María respondió con firmeza: sí, señor. Por eso se lo confieso, para que pueda detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Don Baltasar se levantó lentamente y caminó hasta la ventana que daba a los jardines, esos mismos jardines donde, sin sospecharlo, había florecido un amor prohibido. Luego, con tono implacable, ordenó: esta noche, cuando Esperanza duerma, registra cada rincón de su alcoba. Tráeme todas las cartas que halles. Mañana impedirás, con cualquier excusa, que salga del palacio. Y María, esto no debe llegar a oídos de nadie, ni de don Fernando, ni de los criados, ni siquiera de tu confesor. Este secreto puede sepultarnos a todos. Aquella noche, mientras Esperanza soñaba con su inminente libertad, María cumplió la orden. Revisó con minuciosa frialdad cada cajón, cada cofre, hasta hallar un escondite tras el altar de la Virgen del Carmen. Allí descubrió 47 cartas escritas por Amaru, testigos de una pasión que no era simple capricho, sino un vínculo profundo cultivado durante más de 2 años. Al leerlas, comprendió que Esperanza y Amaru se consideraban esposos en secreto y estaban dispuestos a sacrificar todo por su unión. Al amanecer del 21 de julio, María entregó el hallazgo al marqués. Señor, aquí están todas las cartas. Son 47 en total. Relatan su historia desde el primer día. Don Baltasar pasó el resto de la jornada devorando cada línea. Con cada palabra su furia crecía, pero también entendía que no enfrentaba un arrebato pasajero, sino un amor enraizado con la fuerza de los años. Al terminar, ordenó: haz venir a Amaru. Dile que necesito revisar con urgencia los registros de las minas de Potosí. Cuando Amaru entró en el despacho, no sospechaba nada. Durante 4 años había gozado de la absoluta confianza de su amo y no tenía razones para temer. Saludó con cortesía. Como siempre, María me dijo que debía traer los registros de Potosí, señor. Entonces, don Baltasar colocó las 47 cartas sobre el escritorio de caoba, una tras otra, como si fueran piezas de un juego macabro. Con voz envenenada por la calma, pronunció: siéntate. Tenemos que hablar de estos documentos. Al verlas, Amaru comprendió al instante que su destino estaba sellado. Era el mediodía del 21 de julio, y el despacho del marqués se había transformado en un tribunal clandestino. Esas cartas, esparcidas sobre la mesa, eran pruebas de un crimen que la sociedad colonial castigaba con la muerte. De pie, con dignidad intacta tras 4 años de servicio leal, aguardó el veredicto. Don Baltasar lo miraba con una mezcla de furia y dolor. Durante 4 años te traté mejor que a mis propios hermanos. Te di privilegios, respeto, mi fortuna entera, y así me pagas. Amaru respondió con firmeza, sin bajar la mirada: nunca he tomado lo que no me pertenece. Jamás robé su oro ni su confianza. Administré sus negocios con la honradez que muchos españoles no conocen. Pero el marqués estalló rugiendo: has robado lo único que no puedo recuperar, el honor de mi hija, la pureza de mi sangre, el futuro de mi linaje. Entonces Amaru dio un paso adelante, desafiando por primera vez la autoridad de su amo. No he robado nada. Ella me entregó su amor libremente, como yo le entregué el mío. Lo nuestro es puro, verdadero, sagrado. Baltasar lo interrumpió con rabia. ¿Te atreves a llamar sagrado a esta traición, a que un esclavo mancille a una marquesa? Amaru, sereno, replicó, nos enamoramos. Ella es mi esposa ante Dios, yo soy su esposo, y el hijo que espera es fruto de nuestro matrimonio verdadero, no de la farsa legal que la obliga a vivir junto a don Fernando. Esas palabras golpearon a don Baltasar como un látigo en el alma. No solo habían tenido una relación carnal, sino que se consideraban verdaderamente casados. Matrimonio. Un esclavo hablando de matrimonio con una marquesa. En ese momento, la puerta del despacho se abrió violentamente y entró Esperanza, seguida por María del Carmen, que trataba inútilmente de detenerla. Señor Marqués, gritaba María del Carmen, no pude impedirlo. Se enteró de que Amaru estaba aquí y vino corriendo. Esperanza, embarazada de 7 meses, se colocó inmediatamente entre su padre y Amaru, con los brazos extendidos en
Posición protectora. Papá, le dijo con una voz que temblaba, pero no se quebraba. Si quiere castigar a alguien, castígueme a mí. Yo fui quien buscó a Maru. Yo fui quien lo enamoré. Yo fui quien decidió entregarme a él. Don Baltasar miró a su hija como si fuera la primera vez que la veía. Esperanza, ¿tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes que has destruido a toda tu familia? Papá, me he enamorado. Eso es lo que he hecho. Me enamoré del hombre más noble, más inteligente, más bondadoso que he conocido en mi vida. Ese hombre es un esclavo. Es mi propiedad y tú eres una marquesa descendiente de conquistadores. Esperanza se acercó a su padre hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. Papá, Amaru es descendiente de emperadores incas. Su sangre es tan noble como la nuestra. La única diferencia es que sus ancestros perdieron la guerra y los nuestros la ganaron. Esperanza, ¿estás loca? Ese negro te ha corrompido la mente. Amaru, que había permanecido en silencio durante el intercambio entre padre e hija, finalmente habló. Don Baltasar, su hija, no está loca. Es la mujer más cuerda que he conocido. Fue capaz de ver más allá del color de mi piel y la condición de esclavo para descubrir al hombre que soy realmente. Don Baltasar se volvió hacia Amaru con ojos que destilaban odio. ¿Te atreves a hablarme así después de haber deshonrado a mi hija? No la he deshonrado, señor. La he amado como ella merece ser amada. La he respetado, la he cuidado, la he hecho feliz. ¿Puede usted decir lo mismo de don Fernando? La mención de don Fernando recordó a don Baltasar otra dimensión del problema, su yerno, que se consideraba padre del bebé. ¿Qué esperaba Esperanza? Esperanza, le preguntó a su hija con voz quebrada. ¿Don Fernando sabe algo de esto? No, papá. Fernando cree que el bebé es suyo. Nunca ha sospechado nada. ¿Y qué piensas hacer cuando nazca? ¿Cómo vas a explicar que tenga rasgos indígenas? Por primera vez en la conversación, Esperanza vaciló. Esa era la pregunta que más la aterrorizaba. Papá, le dijo. Finalmente, por eso íbamos a huir. Íbamos a comenzar una nueva vida donde pudiéramos criar a nuestro hijo en libertad. Huir. ¿Cuándo? Amaru miró a Esperanza y ambos entendieron que ya no tenía sentido mentir. Mañana por la madrugada, confesó Amaru. Un barco nos esperará en el Callao. Don Baltasar se quedó inmóvil durante un minuto entero, procesando la información. Su hija y su esclavo de confianza habían planeado huir juntos al día siguiente, llevándose consigo el escándalo que destruiría para siempre la reputación de los Mendoza. Muy bien, dijo finalmente con una calma. ¿Qué daba más miedo que sus gritos anteriores? María, trae inmediatamente a don Fernando, a mis hermanos Eduardo y Patricio, y a don Rafael Villarroel. Diles que es una emergencia familiar. No, gritó Esperanza. Papá, no involucre a más gente en esto. Esperanza. Esto ya no es un problema privado, es un problema que afecta a toda nuestra familia y se va a resolver como corresponde. Don Baltasar se dirigió a Amaru con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Tú te quedas aquí, María, que vengan 4 peones armados para vigilarlo. Luego, miró a su hija con una mezcla de amor paternal y decepción infinita. Esperanza, ve a tu habitación y no salgas hasta que yo te lo ordene. Tienes hasta mañana para decidir si quieres salvar algo de esta familia o verla destruida completamente. Antes de comecar, te invito a suscribirte al canal para no perderte las historias más intensas, prohibidas y apasionantes de la época colonial. Cada capítulo te llevará más profundo en este drama. Activa la campanita y acompáñanos hasta el final. Esa tarde, mientras Esperanza lloraba encerrada en su habitación y Amaru esperaba custodiado en el despacho, don Baltasar escribió 3 cartas que cambiarían el destino de todos. La primera era para el virrey,
solicitando una audiencia urgente para tratar un asunto que afecta la estabilidad social del virreinato. La segunda era para el tribunal eclesiástico, denunciando un caso de adulterio y concubinato que requiere intervención inmediata. La tercera era para sus hermanos y cuñados, convocándolos a una reunión familiar extraordinaria para decidir el castigo que debe imponerse a quienes han traicionado el honor de los Mendoza. Cuando selló esas 3 cartas con la rojo, don Baltasar sabía que estaba desatando fuerzas que terminarían en tragedia, pero también sabía que no tenía otra opción si quería salvarlo que quedaba de su familia. La masacre de Lima estaba a punto de comenzar. 22 de julio de 1719, amanecer. El Palacio de San Lorenzo se había transformado en un cuartel general de guerra donde la familia Mendoza más extendida se reunía para planificar la respuesta más brutal en la historia de la aristocracia peruana. Don Eduardo de Mendoza, hermano mayor de don Baltasar, había llegado desde Arequipa acompañado por sus 3 hijos varones y 8 hombres armados. Don Eduardo era conocido por su temperamento violento y por haber resuelto varios conflictos comerciales mediante la fuerza bruta. Baltasar le dijo a su hermano mientras revisaba las cartas de amor que habían sido la evidencia del escándalo: esto no es solo una traición personal, es un ataque contra todo nuestro sistema social. Si permitimos que quede impune, mañana todos los esclavos del virreinato pensarán que pueden acostarse con nuestras mujeres. Don Patricio de Mendoza, el hermano menor, había llegado desde Cusco con 4 de sus hijos y una docena de indígenas armados que trabajaban en sus haciendas. Don Patricio era más calculador que violento, pero no menos decidido a defender el honor familiar. Hermanos, declaró durante la reunión familiar en el gran salón del palacio, tenemos que pensar esto con frialdad. No podemos simplemente matar al esclavo y listo. Tenemos que enviar un mensaje que llegue hasta el último rincón del virreinato. Don Rafael Villarroel, cuñado de don Baltasar y uno de los comerciantes más ricos del Callao, había traído su propia perspectiva del problema. Hermanos, esto no es solo un asunto de honor familiar. Es un asunto de supervivencia de nuestro sistema social. Si permitimos que una marquesa se case con un esclavo sin consecuencias fatales, estaremos abriendo la puerta al caos total. La reunión familiar duró 3 horas tensas. Participaron 8 hombres de la familia Mendoza, don Baltasar, sus hermanos Eduardo y Patricio, su cuñado Rafael y 4 sobrinos mayores. Todos habían llegado armados y con refuerzos. La decisión debe ser unánime, declaró don Eduardo. Amaru será ejecutado públicamente en la plaza de Lima. Esperanza será desheredada completamente y enviada a un convento de clausura perpetua. Don Patricio añadió, pero antes de ejecutar a Amaru debe confesar públicamente que violó a Esperanza. Eso salvará parte del honor familiar. ¿Y el bebé?, preguntó don Rafael. El bebé será dado en adopción a una familia de indígenas. Nunca debe saber quiénes fueron sus padres. Don Fernando de Mendoza y Leiva, el esposo de Esperanza, fue informado esa misma tarde. Su reacción fue de furia total. Esa mujer me ha convertido en el hazme reír de Lima. Exijo que sea castigada como corresponde a una adúltera. Esa noche, don Baltasar subió a la habitación donde tenía encerrada a Esperanza para comunicarle la decisión familiar. Hija, le dijo con voz quebrada, la familia ha decidido tu destino. Amaru será ejecutado mañana al mediodía en la Plaza Mayor. Tú serás enviada al convento de Santa Rosa de las Rosas para el resto de tu vida. Esperanza lo miró sin llorar. Papá, prefiero morir con él que vivir sin él. Esa opción no existe. Esperanza. Tu muerte sería otro escándalo. Vivirás, pero como muerta para el mundo. 23 de julio de 1719. Uma asterisco sitiei no comeco de cada mediodía. La Plaza Mayor de Lima se había llenado con más de 5.000 personas, que habían venido a presenciar la ejecución del esclavo que se había atrevido a amar a una marquesa.
El virrey don Diego Morcillo Rubio de Auñón había autorizado personalmente la ejecución como ejemplo necesario para mantener el orden social del virreinato. El tribunal eclesiástico había declarado que Amaru moriría en estado de pecado mortal por haber corrompido a una mujer cristiana. Amaru fue conducido desde la cárcel real hasta la plaza en una carreta de madera con las manos atadas y una soga al cuello, pero mantenía la cabeza en alto y la dignidad intacta. La multitud lo insultaba y le arrojaba piedras. «Muere, negro maldito. Así aprenden los de tu raza». Cuando llegó al cadalso, el verdugo le ofreció la oportunidad de confesar públicamente que había violado a la marquesa. Amaru se negó rotundamente. «Pueblo de Lima», gritó con voz que se escuchó por toda la plaza. «Voy a morir por amar a una mujer buena y noble. No. Me arrepiento de haberla amado porque fue el amor más puro que he conocido en mi vida». Sus palabras se enfurecieron aún más a la multitud. Los gritos pidiendo su muerte se intensificaron. Desde la ventana de su prisión en el palacio familiar, Esperanza presenció toda la ejecución. Cuando la soga se tensó alrededor del cuello de Amaru, ella se desmayó. Amaru murió a las 12:47 de la tarde del 23 de julio de 1719. Su cuerpo fue colgado en la plaza durante 3 días como advertencia. Esa misma noche, Esperanza fue trasladada secretamente al convento de Santa Rosa de las Rosas, donde permanecería el resto de su vida. Septiembre de 1719. En la celda fría del convento de Santa Rosa, Esperanza dio a luz al hijo de Amaru. El bebé nació fuerte y saludable, con la piel ligeramente cobriza que revelaba su herencia mixta y los ojos pardos de su madre. «Mi amor», le susurró al recién nacido. «Tu nombre será Miguel Amaru Mendoza». Miguel por él. Arcángel que protege a los inocentes, y Amaru en honor a tu padre. Pero la Madre Superiora, Sor Juana de la Cruz, tenía órdenes estrictas de don Baltasar. El bebé sería entregado inmediatamente a una familia de indígenas de Cusco. «Hermana Esperanza», le dijo la Madre Superiora con firmeza, «ese niño no puede quedarse aquí. Su existencia es un recordatorio constante del pecado que lo concibió». Esperanza abrazó a su hijo durante 5 días antes de que se lo arrebataran para siempre. Nunca volvió a verlo. El niño fue llevado a Cusco y criado por la familia Huamán, indígenas nobles que trabajaban para los Mendoza. Creció sin saber nunca quiénes habían sido sus verdaderos padres. Mientras tanto, en Lima, la familia Mendoza nunca se recuperó completamente del escándalo. Los otros comerciantes evitaban hacer negocios con una familia manchada por la deshonra. Las invitaciones sociales disminuyeron. El prestigio acumulado durante 5 generaciones se desmoronó. En cuestión de meses, don Baltasar envejeció rápidamente, consumido por el remordimiento. Había salvado el honor familiar, pero había perdido a su hija única y a su nieto. Rafael le confesó a su cuñado un año después de la tragedia: «A veces me pregunto si valió la pena tanto sufrimiento por mantener las apariencias sociales». Don Fernando se divorció de Esperanza mediante una anulación eclesiástica y se casó con una prima de Arequipa. Nunca volvió a mencionar el nombre de su primera esposa. En el convento, Esperanza se convirtió en Sor María de los Dolores. Durante 40 años vivió en silencio, rezando cada día por el alma de Amaru y por el hijo que no pudo criar. Murió en 1759, a los 60 años, sin haber salido nunca del convento. Miguel Amaru Amán creció en Cusco sin conocer su verdadero origen, pero con una inteligencia excepcional que lo distinguía de sus hermanos adoptivos. A los 25 años se había convertido en uno de los comerciantes indígenas más prósperos de la región andina. En 1744, cuando tenía 25 años, recibió una visita que cambió su vida para siempre. Un anciano sacerdote llamado Padre Tomás de Villanueva llegó a Cusco llevando una confesión que había guardado durante 25 años.
Miguel, le dijo el padre Tomás, vengo a contarte la verdad sobre quién eres realmente. El sacerdote había sido confesor de Esperanza durante sus últimos años en el convento. Antes de morir, ella le había pedido que buscara a su hijo y le contara la historia completa. Tu madre fue la marquesa más noble de Lima, le reveló el padre Tomás. Tu padre fue el hombre más valiente del virreinato. Murieron separados, pero su amor fue tan puro que trascendió la muerte. Miguel escuchó la historia completa. El amor imposible, la conspiración, la traición, la ejecución, el destierro. Al terminar tenía lágrimas en los ojos. Padre, preguntó, ¿qué debo hacer con esta información? Eso lo decides tú, hijo, pero recuerda, eres el producto del amor más valiente que existió en el Perú colonial. Miguel decidió mantener el secreto, pero dedicó el resto de su vida a ayudar en secreto a otros descendientes de uniones prohibidas. Estableció un fondo para educar a niños mestizos y mulatos, sin revelar nunca el origen de su fortuna. Cuando murió en 1789, a los 70 años dejó un testamento que contaba toda la historia y que fue depositado en los archivos de la Catedral del Cusco. Ese documento permaneció oculto durante 235 años, hasta que en 2024 un historiador que investigaba el mestizaje colonial lo descubrió y reveló al mundo la historia de amor que cambió para siempre la historia de Lima. Esta historia real nos enseña que el amor verdadero puede trascender todas las barreras sociales, pero también que las injusticias de una época pueden tener consecuencias terribles para quienes se atreven a desafiarlas. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal y compártelo para que más personas conozcan el precio que algunos pagaron por amar en libertad. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Esperanza y Amaru tomaron las decisiones correctas o fueron víctimas de su tiempo?